Tarde, bueno, como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa de la tarde chilena acá desde el puerto de San Antonio, cada viernes nos juntamos ahí a conversar con el profesor Eduardo Artés para tratar justamente lo que ha sido esta semana. Una semana que ha estado llena de noticias, así que material para hablar hay más que suficiente. ¿O no, profesor Artés? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, mucho material, mucho interés. Yo creo que la vida política y social del país cada vez se pone más intensa. Así es. Bueno, hay varios temas. Vamos a partir con algo que fue bastante notorio en la semana, como es la visita que hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la zona sur de nuestro país, a la Araucanía específicamente, y obviamente no estuvo tampoco, al igual que la frustrada visita de la ministra Siches, exenta de problemas y bueno, tuvo ahí que cambiar un poco su agenda. Y la pregunta es saber, ¿qué pasa con la gente de las comunidades, ¿no es cierto?, mapuches? ¿Simplemente no van a dialogar? ¿Qué crees tú? ¿El gobierno está bien enfocado en lo que está haciendo o lo está haciendo como no debiera ser? ¿Cuál es el análisis que hace de esto? Mira, yo creo que el gobierno está equivocado absolutamente en la forma y en el contenido. Por un tema muy simple, porque no puede ir una delegación de ministros la vez pasada y ahora su secretario Manuel Monsalve, simplemente a tratar desde ahí conversar con las comunidades. La verdad las cosas que cualquier cosa inteligente diría de que el camino es primero que todo tener algunas reuniones que no tienen por qué ser públicas, ¿no? Con funcionarios y con los distintos dirigentes de las comunidades, y cuando ya exista un borrador de acuerdo, un borrador de trabajo, o al menos de trabajo, ahí podrá haber una cosa pública, pero tú no lo puedes presionar a las comunidades para dar la imagen, mira, yo vengo a buscar solución y ustedes no me quieren escuchar, y después lavarse las manos. Entonces da una mala impresión lo que allí está sucediendo, ¿no? No hay un trabajo serio, porque lo serio sería realmente conversar y en la medida de que se avance y que existan posibilidades de acuerdo, hacerlo público. Pero mira, el del Guanmap sigue las cosas. Y a propósito de la palabra Guanmap, Sí, eso te preguntar, la palabra Walmap ha ocasionado bastantes comentarios acá en Chile, pero también llegaron los comentarios desde Argentina y finalmente la ministra Isquia Siches, que es la que ocupaba bastante la palabra, termina ofreciendo disculpas. así es, pero agrava la falta, como se llama Iska Sichel. Cuando ella nombró Guanmap está bien dicho, porque es un territorio amplio que abarca a dos estados, el estado chileno y el estado argentino. Tal como, por ejemplo, los vascos, ¿no es cierto?, que tú los encuentras en Francia y en España, ¿no? Y también los catalanes. Es decir, no es un tema de que estuviera mal empleada la palabra. Lo que está malo es que como se llama, ministra, dé explicaciones. Si ella basta con que hubiera dicho, mire, sí, yo uso la palabra Guanmapu porque así es, pero cada estado resuelve sus situaciones internas en su espacio. En ningún caso yo me he metido en el espacio interno de Argentina para Claro. que ustedes tengan tal o cual camino. Eso es lo que tendría que haber dicho. Pero pedir disculpas por usar la palabra Guanmapu es no entender nada, porque es colocar, por ejemplo, el tema nacional a un nivel de Estado. Y la verdad las cosas que ahí está la confusión, qué es nación y qué es Estado. Y el pueblo nación mapuche existe independientemente que esté dividido en dos estados. Tal como yo ponía el ejemplo recién de los vascos, los Sí, catalanes, claro. podríamos encontrar muchos ejemplos, ¿ya? Así que yo creo que es una, perdóname la expresión, metida de pata tras otra, ¿ya? Un error tras otro. Y eso de pedir disculpas. Ahora, esto se da justo en el momento que viaja Boris a Argentina, Sí, claro. ¿no? Y que va a ser un tema que a lo mejor va a tener que enfrentar además, ¿no? Claro, pero la explicación es simple, ¿no? Es como los aymaras en el norte. Los aymaras en el norte están en Chile y están en Bolivia, ¿no? Entonces tú no puedes tratar, digamos, todo ese territorio, sino como un territorio de los aymaras. Ahora, hay cantidad de aymaras que
reconocen ciudadanía dentro del Estado chileno y otros en otros estados, y eso es, inclusive en Argentina también hay Aymara, ¿no? Entonces, es un tema ya casi infantil, llevado, digamos, ya a grados casi de una cosa incomprensible. ¿Cómo pueden hacer un tremendo tema con esto y cómo una ministra pisa el palito, ¿no? Y responde pidiendo disculpas? Ahora, desde tu perspectiva, Eduardo, ¿estuvo bien el reclamo argentino o no? No, yo creo que estuvo mal, por lo que te digo, porque Wallmapu existe independientemente que esté dividido en dos países, digamos, el pueblo nación mapuche, porque Wallmapu no es otra cosa que el espacio que históricamente ocupaban, ¿ya? A eso se le llama Wallmapu, ¿ya? Y ese espacio existe, físicamente está ahí. Es que ahora esté poblado, por ejemplo, en el caso de Argentina, mayoritariamente por argentinos, por criollos y pocos mapuches, ese es otro tema. Pero el espacio así se ha llamado históricamente. Así Entonces es. no es una cosa mala, no. Yo creo que el error está en que la ministra haya pedido disculpa a un, ¿cómo se llama?, exfuncionario del gobierno pasado, de segunda categoría además. Ya. Es decir, es que se apresuró. O sea, no había necesidad ni siquiera de responder a lo mejor, ¿no es cierto? No, yo creo que no había nada que responder, y cuando más decir, mire, yo me refiero al caso acá de Chile, y ustedes, digamos, sabrán. Bueno, Eduardo, avancemos con otros temas de la semana. No se difundió mucho esto en los medios, pero sin embargo se supo de una delegación del Fondo Monetario Internacional que se reunió con el presidente Gabriel Boric. Esto tuvo lugar hace un par de semanas, pero recién está trascendiendo ahora. Esto a propósito de también el reconocimiento que una revista económica de Inglaterra le hizo a Mario Marcel como el mejor presidente de un banco central, actualmente ministro de Hacienda. ¿Cómo se puede leer entonces el hecho de que esta delegación del Fondo Monetario Internacional se haya reunido con Gabriel Boric y obviamente qué se está tratando, qué hay detrás de todas estas reuniones? Mira, lo que dijo la propia delegación, delegación dijo, damos la bienvenida a la agenda de reformas de las nuevas autoridades chilenas. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que dicta la pauta para llevar adelante las políticas de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y particularmente de lo que es el sistema neoliberal, ya venga acá a Chile y dé la bienvenida y felicite al presidente de la República, habla claramente que no va a tener ninguna contradicción. Entonces, digamos, cuando tú ves que va Boris y dice que sigue el camino de Allende y le hace un homenaje en el monumento, pues, ¿cuál es la historia que conocemos nosotros? En la banca mundial, el Fondo Monetario Internacional bloqueó, boicoteó y creó las condiciones para el golpe de Estado contra Allende. Entonces, ¿pero por qué se daba eso? Porque Allende tenía una política distinta. O sea, lo que queda claro con esto es que Boris es el continuismo de la política económica neoliberal y que la crisis económica que está viviendo el país, que es enorme, con problemas, está generando situaciones, la cesantía está, en aumento, los precios, para qué decimos, cómo está desatado, ¿ya? La única forma de enfrentar va a ser con medidas de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que le ha dado la bendición al gobierno, ya, porque el Fondo Monetario Internacional funciona como un organismo supranacional, supraestatal, por encima de los estados, Sí, claro. y viene a los estados a autorizar, a decir lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Incluso todavía no ha pasado, pero en el pasado hubieron autoridades que vinieron del Fondo Monetario Internacional y dijeron que lo estábamos haciendo bien, y ni siquiera se ponían coloradito, porque ¿por qué tenemos que nosotros estar pendientes de que un organismo supraestatal venga a decir cómo tenemos que hacer las cosas nosotros y nos ponga nota, o nos castigue o nos premie, de acuerdo a si estamos aplicando las orientaciones que ellos nos dan? Entonces yo creo que es muy grave la situación porque estamos en un continuismo económico y eso va a hablar de lo que es realmente este gobierno, ¿no? Porque las demás señales son señales menores. Sí. ¿Y cómo se puede en este mismo aspecto, siguiendo con la parte económica, por ejemplo, que esta semana se supo,
el nombramiento del exministro Máximo Pacheco al frente de Codelco. Mira, ese es un tremendo temazo, ¿ah? Porque Máximo Pacheco tiene, ¿cómo se llama? Pasado, y pasado no muy clarito. No olvidemos nosotros que fue el ministro de Bachelet. Es amigo personal de Andrónico Luxi, ¿ya? Y defendió con dientes y muelas el proyecto Alto Maipo, a ese GEMER, ¿no? Que como se llama, que ha sido tan, como se llama, resistido por las comunidades de justamente del Alto Maipo. Pero además de eso, Máximo Pacheco asume la presidencia de Codelco a partir de unas declaraciones, o presidido de una declaración hecha el día anterior, del actual vicepresidente de Codelco, Patricio Vergara. No sé si va a seguir siendo él, pero él lo dice el día anterior que asuma Pacheco, ¿no? Donde dice que está la posibilidad de privatizar Codelco. Y que eso ya es una locura, porque se da justo en un momento que hay una discusión muy fuerte en la Convención Constitucional sobre buscar la manera de crear las bases para recuperar la propiedad de los recursos naturales. Sí, claro. ¿Ya? Y la propiedad efectiva, no solamente decir, mira, esto, sino que se refiere a su extracción, a su, en fin, a su refinamiento, a todo. Claro. Y aquí el vicepresidente, ¿no?, plantea de que existe la posibilidad de privatizar y de allí tener los recursos que requiere hoy día Chile en forma urgente, o sea, con privatizar algo. O sea, de vestir un santo para vestir otro. Ahora, Eduardo, ¿tú crees que en algún minuto, porque ya que estamos hablando de la Constitución que redacta los convencionales, estamos hablando de lo que dice Máximo Pacheco, ¿podría entrar en contradicción la redacción final de la Constitución con lo que está haciendo el gobierno? Mira, no creo. Yo estoy viendo que en la Constitución van a salir una cantidad de lugares comunes, frases comunes, ¿no?, que va a dar para todo y para nada. Porque lo que va a venir, digamos, como elemento fundamental va a ser la legislación que va a acompañar a esa Constitución. Por ejemplo, en el tema de los recursos naturales, ya que estamos hablando del tema del cobre, en el fondo plantea lo mismo que plantea la Constitución del 80. ¿Ya? Es decir, la propiedad del Estado, de cómo se llama, de los minerales, pero no de las empresas quienes explotan los minerales. Dije, o sea, nosotros podemos decir que sí, todo el cobre que está en Chile es de Chile. Ya, es una verdad como la cordillera. Así de simple. Eso lo dice la Constitución actualmente. Y lo dice, y lo que están planteando ahora es una redacción parecida, dice prácticamente lo mismo. El problema está que al mismo tiempo, renglón seguido, dice que esta podrá ser, digamos, gestionada por empresas estatales y empresas privadas. O sea, exactamente lo mismo. Porque se trata en el fondo de cómo tú cautelas, ¿no?, de que no sean enajenados estos recursos que son tan importantes para un país como el nuestro para poder industrializarnos, qué sé yo, crecer, satisfacer las grandes necesidades y tener una política de bienestar social. Claro, efectivamente. Bueno, avanzando un poco con otros temas, se había mantenido en silencio bastante rato Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, del Partido Comunista, pero finalmente ya esta semana deslizó algunas críticas al gobierno, a propósito además de todo lo que pasó el día 29 de marzo con la jornada de protesta por el Día del Joven Combatiente. ¿Cómo se puede leer el hecho de que ya Daniel Jadue comienza también a opinar, pero no precisamente a favor del gobierno? Mira, eso hay que buscarle una salida buena, porque si Daniel Jadue, ya, que es parte integrante y parte importante de uno de los partidos fundamentales del gobierno, ¿no?, que es, como se llama, el Partido Comunista, de cualquier manera tendría que, como se llama, que profundizar en sus cosas. No se puede estar con un pie aquí y un pie allá y estar con una crítica que es más bien para satisfacer la insatisfacción, valga la redundancia, de la militancia interna que ve el carácter derechista del gobierno de Boris. Entonces, para impedir que se desgrane el choclo, que la gente se vaya y que busque posiciones realmente de izquierda y populares, comunistas, simplemente se sale con una crítica por el lado.
Claro, es verdad que el 29 de marzo hubo bastante represión, y bastante, pero también es cierto que Isca Sichel, una vez más, ese mismo día, ¿no es cierto?, reafirmó el apoyo total a Carabineros, sin decir una palabra de la necesidad de cambiar el carácter de Carabineros, que la propia tropa de Carabineros pide a grito, ¿no?, que la población lo vea ser vista con otros ojos. Ya la propia tropa, si aquí hay que decir las cosas como son, yo creo que ningún carabinero está feliz de ser visto como es por la juventud y por una cantidad enorme de gente del pueblo chileno. ¿Ya? Pero por eso que la crítica de Daniel no es creíble en la medida de que sigue siendo parte de el gobierno de hoy. Les recuerdo que hasta ahora estamos conversando con el profesor Eduardo Ortiz, como hacemos cada día viernes aquí en el programa de la tarde chilena desde San Antonio. Bueno, vamos un poco al ámbito internacional. Hubo hace poco, lamentablemente, pues siempre estas cosas del lado que sea siempre son lamentables, un atentado en Israel, donde mueren varios ciudadanos de ese país. Y lo que hace el gobierno entonces es condenar esto. Pero sin embargo, nos contaba que por lo menos lo que pasa en Palestina, que son hechos también bastante complejos y súper criticables de todo punto de vista, no se ha dicho una sola palabra. ¿Qué te parece la mirada con que el gobierno ve el tema del Medio Oriente ahí entre Israel y Palestina? Bueno, desgraciadamente, pues, una vez más Boric toma el camino incorrecto, el camino errado. Se pone al lado, como se llama, de quienes no corresponde. Porque si bien es cierto, nadie va a aplaudir, porque yo no soy un terrorista y ninguno de nosotros va a ser un terrorista de estar de acuerdo con que alguien saque un fusil y mate a un par de personas. Eso por ningún motivo. Pero sin embargo, o sea, por lo tanto él condena eso y hace una declaración pública condenando aquello. Pero sin embargo no dice nada. Y ese hecho fue precedido por casi 2 meses de cantidad de asesinados, de muertos, inclusive el día anterior del atentado se producen el asesinato de 5, 4 eran, 5 murió otro, estaba herido, y de más de casi 20 heridos palestinos. Entonces, lo que tiene que, si él quiere ser justo y dice que él condena la violencia, venga de donde venga, mínimamente tendría que condenar la violencia del Estado de Israel contra los legítimos habitantes de ahí que están desde el tiempo imperecedero, qué sé yo, de lo que es, digamos, Palestina. ¿Ya? Eso debería, como se llama, también. Entonces, bueno, sea justo, pero no es correcto correr inmediatamente, ¿no?, a ser solidario con el Estado de Israel, sin reconocer y sin ser solidario con el pueblo palestino. O sea, pongamos las cosas en su lugar. ¿Ya? Aquí no se trata de empate, pero sí se trata de al menos tener una política más o menos justa. Claro. Ya nos quedamos casi en el final del tiempo, pero un par de palabras también frente a la situación de Rusia, Ucrania, una guerra que ya se ha extendido demasiado. Lamentablemente ahí sufre la gente común y corriente, pero hoy día Rusia también golpea la mesa y decide que todo el gas que ellos venden debe pagarse en rublos y no en dólares. ¿Qué consecuencias puede traer eso en términos económicos, que es uno de los efectos que está trayendo justamente este conflicto? Sí, Rusia ha planteado que los países inamistosos, es decir, todos los países de la OTAN, ya, si quieren gas, tienen que pagarlo en rublo. Esto significa un golpe muy duro a lo que es el euro y particularmente al dólar. Y un robustecimiento, sin lugar a duda, como se llama el rublo, como una moneda fuerte, ¿ya? Y significa echar por tierra todas las medidas de boicot que ha hecho Estados Unidos sobre la economía rusa. Pero pensemos nosotros en nuestro caso, en Chile. Aquí las exportaciones que hace Chile las hace en retorno en dólares. En dólares, claro, exactamente. Entonces, si el dólar deja de ser la moneda con la cual se están haciendo las transacciones y empieza a bajar
en el mercado internacional, porque se está usando el yuan y el rublo y otras formas de comercio, simplemente el retorno de las exportaciones chilenas, que son todas materias primas, ya va a ser inferior. Entonces también hay un momento que los economistas chilenos empiecen a analizar, ya, porque claramente con la guerra de Ucrania ya cambió el cuadro económico a nivel mundial. Ya el superimperialismo ya desaparece de la historia y aparece hoy día una serie de potencias, y el mundo es más multilateral que antes. Ya hay distintos focos de desarrollo económicos, sociales y políticos. Claro. Entonces, este es un elemento muy importante a tener en cuenta. Entonces, por eso es que es tan grave cuando uno mira que el gobierno de Chile sigue alineándose nada más con Estados Unidos. Estados Unidos hoy día sale golpeado, ya, porque es muy difícil que la Unión Europea y fundamentalmente los países que necesitan el gas y el petróleo ruso se nieguen a pagar en rublos, porque si lo hacen simplemente se van a quedar sin eso, y Estados Unidos no está en condiciones de llevar su petróleo y su gas, e inmediatamente se demorarían, según algunos técnicos, más de 5 años en satisfacer, digamos, el flujo, ¿no?, que necesita Europa. Sí, claro. ¿Ya? Y lo que es peor, a un costo superior en más de un 40% del costo que le entregan los rusos. Entonces, de cualquier manera, este es un tremendo golpe a la cátedra que da el gobierno de Rusia con exigir que sus ventas de gas y petróleo sea pagada en rublo. Y las consecuencias que puede tener para nosotros, como digo, una depreciación del dólar, sería peor dentro de la crisis que estamos viviendo. Ahí ya sería como la guinda a la torta para empezar, digamos, a tener más complicaciones. Más de las que hay. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho el contacto de esta semana, por supuesto, y ya vamos a estar la próxima ahí comentando otros hechos, porque cada semana nos va entregando nuevas noticias para ir analizando lo que ha sido la semana junto a Eduardo Artés. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para ti, Grandote, y un abrazo para todos los que escuchan. Perfecto, que esté muy bien. Buena tarde. Chao, chao.